Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar de vuelta con otro vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho vibrar a los fans de las series turcas, y particularmente a los seguidores de dos estrellas que brillan con luz propia, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, hoy vamos a hablar sobre ese vínculo especial, esa conexión que se rumorea y que ha mantenido en vilo a muchos la supuesta historia de amor entre Demet y Can. Acompáñenme a desentrañar este rompecabezas, a analizar las pistas, las declaraciones, y a sumergirnos en ese mundo de glamour y pasión que envuelve a estas dos estrellas. Vamos a explorar qué es lo que realmente sucedió, qué se dijo, y por qué esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado tanta fascinación. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, información y por supuesto, mucho cotilleo del bueno. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, quiero hacer un pequeño recordatorio, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparo con mucho cariño para ustedes. Activen también la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud del fenómeno Demet y Can, es crucial remontarnos a sus inicios, al momento en que sus caminos se cruzaron profesionalmente. Estamos hablando de la exitosa serie turca Erkenci, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Aquí Demet y Can dieron vida a Sanem y Can, una pareja que, desde el primer episodio, generó una química palpable, una conexión innegable que traspasó la pantalla. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esta serie, y especialmente la relación entre sus protagonistas, resonara tanto con el público? La serie Erkenci no solo cautivó por su trama romántica, sino también por su ambientación vibrante, su humor ligero y, sobre todo, por la interpretación de sus protagonistas. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo exitoso con un pasado enigmático, resonó en el público por su frescura y autenticidad. Sanem, con su personalidad alegre y espontánea, contrastaba con la imagen seria y misteriosa de Can, creando una dinámica llena de contrastes y atractivos. La serie nos presentaba un mundo de moda, publicidad y creatividad, con escenarios que iban desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las playas paradisíacas. Esto, combinado con una banda sonora pegadiza y una cinematografía cuidada, contribuyó a crear una atmósfera atractiva y envolvente. Sin embargo, el verdadero motor de la serie era la relación entre Sanem y Can. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la pasión que desprendían, todo ello contribuyó a crear una verdadera sensación, una creencia generalizada de que esa magia no era solo actuación. Los guionistas supieron construir una historia de amor llena de altibajos, con momentos de alegría, tristeza, celos y reconciliaciones. Esto permitió que el público se identificara con los personajes y se involucrara emocionalmente en su historia. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era evidente desde el primer episodio. Su complicidad, su conexión y la forma en que se complementaban crearon una magia especial en la pantalla. Los fans no tardaron en notar esta chispa y en comenzar a fantasear con la idea de que esta conexión fuera real. La pasión que transmitían en cada escena romántica, la intensidad de sus miradas y la naturalidad con la que interactuaban hicieron que muchos creyeran que su relación iba más allá de lo profesional. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató los rumores y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real? Bueno, la respuesta es multifacética. Por un lado, la propia dinámica de la serie, con escenas románticas y momentos íntimos, alimentó las fantasías de los fans. Era fácil imaginar que esa química fuera más allá del set de rodaje. La trama de Erkenci se basaba en la atracción, el deseo y el amor, por lo que era natural que los actores tuvieran que interpretar escenas de ese tipo. Sin embargo, la forma en que Demet y Can abordaban estas escenas, con una intensidad y una entrega que parecían genuinas, hizo que los espectadores se preguntaran si había algo más entre ellos. Por otro lado, y esto es fundamental, estaban las redes sociales. En esa época, tanto Demet como Can eran muy activos en plataformas como Instagram, y los fans no tardaron en analizar cada publicación, cada foto, cada comentario. Cualquier interacción, cualquier gesto, era interpretado como una señal de que algo más estaba ocurriendo entre ellos. La llegada de las redes sociales cambió la forma en que los fans interactuaban con las celebridades. Ahora, los fans podían seguir la vida diaria de sus ídolos, ver fotos de sus rodajes, leer sus comentarios y, en definitiva, estar más cerca de ellos.
Esto, sin embargo, también generó un nuevo campo de especulaciones y rumores. A menudo se veían fotos de ambos juntos fuera del set, en eventos, en momentos de relax. Aunque nada de esto era evidencia definitiva, alimentaba las especulaciones. Los fans comenzaron a crear montajes, a analizar sus miradas en entrevistas, a buscar mensajes ocultos en sus publicaciones. La imaginación, como suele ocurrir en estos casos, voló por los aires. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaron cada foto y vídeo en busca de pistas, y compartieron sus teorías en foros y redes sociales. Esto generó una gran expectativa y una gran presión sobre los actores, quienes se vieron en el ojo del huracán. Y por supuesto, no podemos olvidar el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal analizaron cada abrazo, cada contacto físico, cada sonrisa entre Demet y Can. Se habló de miradas cómplices, de gestos de afecto, de una cercanía que iba más allá de la mera camaradería profesional. Aunque la interpretación del lenguaje corporal es subjetiva, no cabe duda de que la percepción general era de una conexión especial. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para comunicar emociones y sentimientos. Los expertos en comunicación no verbal analizaron la forma en que Demet y Can se miraban, se tocaban y se relacionaban en las entrevistas y eventos públicos. Se observaron gestos como miradas prolongadas, sonrisas genuinas, contactos físicos frecuentes y posturas corporales que indicaban cercanía y comodidad. Estos gestos, combinados con la química que se percibía en la pantalla, llevaron a muchos a creer que había una conexión real entre los actores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el lenguaje corporal puede ser interpretado de diferentes maneras y que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. Pero, ¿qué hay de las declaraciones de los propios protagonistas? ¿Qué dijeron Demet y Can sobre estos rumores? Aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante y también más ambigua. En algunas entrevistas, ambos negaron categóricamente cualquier relación romántica. Afirmaban ser simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Demet y Can, en diversas ocasiones, se mostraron reacios a hablar sobre su vida personal y sobre los rumores que circulaban sobre su relación. En algunas entrevistas negaron rotundamente cualquier relación romántica, afirmando que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Estas declaraciones, sin embargo, no fueron suficientes para disipar las dudas y las especulaciones. Los fans continuaron creyendo en la posibilidad de un romance, y muchos interpretaron estas negaciones como una forma de proteger su privacidad o de no revelar la verdad. Por otro lado, en otras ocasiones, sus respuestas eran más evasivas, más enigmáticas. A veces dejaban entrever cierta complicidad, cierta timidez incluso. Quizás, y esto es una especulación, sentían la presión de la opinión pública, la expectativa de los fans, y preferían mantener cierta ambigüedad para no romper la magia. En algunas entrevistas, Demet y Can se mostraron más ambiguos, dejando entrever cierta complicidad y timidez. Estas respuestas, en lugar de aclarar la situación, alimentaron aún más los rumores y las especulaciones. Los fans interpretaron estos gestos como una señal de que había algo más entre ellos, pero que no podían revelarlo públicamente. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la vida personal de las celebridades es un tema muy sensible, y las noticias sobre relaciones sentimentales suelen tener mucha repercusión. Tal vez Demet y Can querían proteger su privacidad, o simplemente no querían alimentar aún más las especulaciones. En Turquía, la vida personal de las celebridades es un tema muy sensible, y las noticias sobre relaciones sentimentales suelen tener mucha repercusión. Los medios de comunicación y el público en general suelen estar muy interesados en la vida privada de los famosos, lo que a menudo genera una gran presión sobre ellos. En este contexto, es comprensible que Demet y Can quisieran proteger su privacidad y evitar alimentar aún más las especulaciones. Además, las relaciones sentimentales de las celebridades turcas suelen ser seguidas de cerca por los fans, lo que puede generar una gran expectativa y presión sobre las parejas. Y aquí es donde entramos en un terreno más delicado, la realidad frente a la ficción. A pesar de la aparente química y de los rumores constantes, nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre Demet y Can. Cada uno siguió su propio camino, y ambos han tenido relaciones con otras personas. A pesar de la gran cantidad de especulaciones y rumores, nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre Demet y Can.
Ambos actores han seguido su propio camino, centrados en sus carreras profesionales y en su vida personal. Demet Özdemir, por ejemplo, se casó con Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Por otro lado, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la presentadora italiana Diletta Leotta. Después del éxito de Erkenzicus, Demet y Can continuaron trabajando en proyectos individuales, demostrando su talento y profesionalismo. Demet Özdemir, después de Erkenzicus, protagonizó varias series de televisión y películas, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Can Yaman, por su parte, protagonizó series de televisión en Turquía y en el extranjero, ganando reconocimiento internacional y conquistando a un gran número de fans en diferentes países. Cada uno de ellos ha construido su propia carrera y ha tenido relaciones sentimentales con otras personas, demostrando que la vida continúa más allá de la pantalla. En conclusión, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la ficción puede trascender la pantalla y generar un impacto significativo en la vida de los actores y en la percepción del público. A pesar de que nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre ellos, la química que existía entre ambos, tanto en la serie como fuera de ella, fue innegable. Esto generó una gran cantidad de especulaciones y rumores, y convirtió a la pareja en un fenómeno de masas. Sin embargo, cada uno de ellos ha seguido su propio camino, centrados en sus carreras profesionales y en su vida personal. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Hubo o no hubo amor entre Demet y Can? La verdad, amigos, es que la respuesta es incierta. Quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que su química fue innegable, que su conexión en la pantalla fue mágica, y que su historia, independientemente de si fue romántica o no, ha marcado un antes y un después en la historia de las series turcas. La conexión entre Demet y Can fue mucho más allá de una simple relación laboral. La química que existía entre ambos era evidente y su complicidad y afecto se reflejaban en cada escena que compartían. Esta conexión especial generó una gran expectación entre los fans, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa, la magia que emanaba de la pantalla y la conexión emocional que se creó con el público hicieron que su historia fuera recordada con cariño. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que Erkenzicus tuvo en las carreras de ambos actores. Gracias a esta serie, Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales, con una base de fans enorme en todo el mundo. Ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y su profesionalidad. Erkenzicus fue un punto de inflexión en las carreras de Demet y Can. La serie les catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Gracias a su participación en la serie, ambos actores se convirtieron en estrellas reconocidas en todo el mundo, con una gran base de fans que seguían de cerca sus carreras. Tanto Demet como Can han demostrado su talento y profesionalidad en cada uno de sus proyectos, consolidando su éxito en la industria del entretenimiento. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿por qué seguimos hablando de Demet y Can, incluso años después de que terminara la serie? Creo que la respuesta es sencilla, porque la historia de Sanem y Can, esa historia de amor que nos cautivó, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y por supuesto porque la química entre Demet y Can, ese brillo especial, esa chispa que vimos en la pantalla, generó una conexión emocional que sigue viva. La historia de Sanem y Can, la pareja protagonista de Erkenzicus, dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. La química entre Demet y Can, la forma en que interpretaban a sus personajes y la conexión emocional que se generó con el público hicieron que la historia fuera muy especial. Incluso después de que la serie terminara, los fans siguieron hablando de Sanem y Can, recordando sus momentos favoritos y reviviendo la magia de su historia de amor. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos, ¿verdad? Nos encanta creer en el amor, en las historias de cuento de hadas, en la magia que surge entre dos personas. Y aunque la historia de Demet y Can no haya tenido un final de cuento de hadas, lo cierto es que nos regalaron momentos inolvidables, personajes entrañables, y una historia que sin duda, siempre recordaremos con cariño. Todos, en mayor o menor medida, somos un poco románticos y nos encanta creer en el amor. Las historias de cuento de hadas, con sus finales felices y sus personajes entrañables, nos cautivan y nos hacen soñar. Aunque la historia de Demet y Can no haya tenido un final de cuento de hadas, lo cierto es que nos regalaron momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia que siempre recordaremos con cariño.
Su química, su conexión y su capacidad para transmitir emociones nos hicieron sentir parte de su historia, y por eso su legado perdura en el tiempo. Así que para resumir, hemos explorado el posible romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, basándonos en su trabajo en Erkenzicus, en las especulaciones de los fans, en las redes sociales, y en las declaraciones de los propios actores. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, es innegable la química que existió entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, y el impacto que su historia ha tenido en el mundo de las series turcas. En este vídeo hemos explorado a fondo el posible romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Analizamos su trabajo en Erkenzicus, las especulaciones de los fans, las redes sociales y las declaraciones de los propios actores. A pesar de que nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa, la química entre ellos fue innegable y su conexión en la pantalla generó un impacto significativo en el mundo de las series turcas. Su historia, independientemente de si fue romántica o no, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de la televisión turca. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenzicus? Déjenmelo saber en los comentarios. Estaré encantado de leer sus opiniones y de responder a sus preguntas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría conocer sus opiniones sobre el posible romance entre Demet y Can. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenzicus? No duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos, estaré encantado de leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto.